Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos radioescuchas. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Eco Juris Voces del Derecho, un espacio de la Barra de Abogados de Quintana Roo, Colegio Profesional AC. Como ustedes saben, la intención de este programa es transmitirle conocimiento jurídico con un lenguaje sencillo. Así que, pues vamos a disfrutar de esta velada con un tema bastante interesante. Les saluda con mucho gusto su amiga Cristal Colín, y el día de hoy, miércoles 17 de junio, me acompaña una joven barrista, la licenciada Lina Ixchel Bernal Pinto. Hola, ¿qué tal, licenciada? Muy buenas noches, licenciada Cristal, muchas gracias por la introducción. Me presento, soy Lina Bernal, soy recién participante de la barra. Y pues bueno, me siento muy halagada por ser parte de esta charla con un tema muy interesante y muy humano. Yo creo que muchos de nuestros radioescuchas van a estar pendientes de cómo se va a ir desarrollando cada una de las ideas. Y de igual forma les comparto que la barra de abogados, pues expreso mi más sincero agradecimiento y al Radio Cultural Ayuntamiento por el valioso espacio que nos brinda como asociación a través de este programa. Y reconocemos el compromiso de este medio de comunicación con la difusión del conocimiento, el diálogo y la participación ciudadana, generando puentes entre la sociedad y el ejercicio profesional del derecho. Asimismo, aprovechamos este espacio para invitar cordialmente a las y los jóvenes abogados, así como a quienes ya cuentan con una amplia trayectoria profesional, a formar parte de nuestra barra de abogados. Ser integrante de este colegio profesional representa una oportunidad de crecimiento, actualización y fortalecimiento gremial. Entre las ventajas de afiliarse destacan la capacitación y actualización jurídica continua, participación en conferencias, foros y actividades académicas, una vinculación profesional y fortalecimiento de redes de colaboración, representación y respaldo institucional, espacios de participación social y difusión profesional. Asimismo, el impulso a la ética, profesionalización y unidad del gremio jurídico. Creemos firmemente que una abogacía unida, preparada y comprometida contribuye al fortalecimiento de nuestra sociedad y del Estado de Derecho. Gracias nuevamente a Radio Cultural Ayuntamiento por abrir este espacio de expresión, análisis y construcción social. Muchas gracias. Así es, Lina. Y agradecemos profundamente que nos sintonicen y formen parte de esta comunidad jurídica que sigue creciendo. Aprovechemos para recordarles que pueden escucharnos también en línea en la dirección https://emisoras.com.mx/cultural-ayuntamiento/ y pueden participar con sus comentarios o preguntas al WhatsApp 9983488159 o llamando directamente a cabina al 9988843695. Pues muy bien, como dijo la licenciada Lina, este es un tema no solo un tema legal, sino de sensibilidad humana. Nuestro tema se titula Medios de defensa en contra de la negativa de otorgar el reconocimiento de la condición de refugiado. Y para ello nos acompaña la licenciada Carmina Gutiérrez Mena, quien es asesora jurídica. Ella pertenece a la Defensoría Pública Federal, que ya en otras ocasiones han estado en nuestros micrófonos, y les agradecemos mucho, no solo por venir y compartir esta información con nosotros, sino por todo ese servicio que ustedes brindan de manera gratuita a la comunidad. Licenciada, pues bienvenida. Muchas gracias, aquí estamos con mucho gusto y placer de compartir la información que en realidad todo mundo debe saber, porque vivimos en constante migración, o sea, todas las personas llegan a radicar a un lugar que no es su país, que no es con su gente, pero que lo tienen que hacer por necesidad. El caso de las personas migrantes refugiadas que llegan a nuestro país están en ese supuesto. Así es. Licenciado, antes de comenzar, platíquenos un poco sobre su experiencia. Mire, llevo 6 años litigando asuntos en materia migratoria, o un poco más, pero ya especializada desde hace 6 años. Ha sido una experiencia muy enriquecedora porque
en primer lugar, como abogado, a veces nos pensamos, materia penal, materia civil, pero la realidad es que la materia administrativa es muy atractiva y sinceramente tiene muchos puntos de ver que llenan a lo mejor profesionalmente a un abogado, porque experimentas, pruebas, creas y sobre todo que es para el beneficio de algunas personas, o muchas personas. En mi experiencia hemos logrado que muchas personas lleguen a obtener su reconocimiento de la condición de refugiado, que obtengan una residencia permanente, que resuelvan su situación aquí en México y que ni siquiera sabían que podían acercarse a la Defensoría Pública y que el servicio es de forma gratuita. Y estoy muy agradecida con la Defensoría Pública por darme la oportunidad de prestar mi servicio ahí. Muchas gracias, licenciada. Y es que si lo vemos en panorama general, dice que usted que lleva 6 años, o sea, le tocó las caravanas de migrantes, sí. La pandemia, el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, sí. El tema de los conflictos entre Israel, Palestina, la Franja de Gaza, y pues ahorita las nuevas disposiciones, literal, este nacimiento de nuevo orden mundial. Sí, la realidad es que en materia migratoria pues va cambiando día con día, o sea, por lo mismo, ¿no? De que las personas migramos constantemente, o sea, y se dice, ¿no? El ser humano pues es un ciudadano del mundo, no es mexicano, no es argentino, no es estadounidense, pero pues sí pertenecemos a un lugar y muchas veces por la situación de riesgo que viven se tienen que cambiar de un domicilio. Y es ahí a donde nos enfrentamos a las reglas del país a donde vamos a llegar. Entonces sí es muy necesario que estemos bien conscientes de que existen estos procedimientos implementados en nuestras leyes y que obviamente están con plena observancia de proteger sus derechos humanos con base en la Constitución y los tratados internacionales. Muy bien, pues bueno, antes de entrar de lleno con el tema, a mí me gustaría que nos explicara qué es la condición de refugiado, cuáles son los derechos de las personas solicitantes, con un panorama general. Sí, claro. Bueno, pues una persona refugiada, en primer lugar, es una persona que tuvo la necesidad de salir huyendo de su país porque su vida, su persona se encontraba en peligro por alguna situación de género, de creencias religiosas, políticas, y que eso lo orilló a tomar esa decisión de salir huyendo a consecuencia de que en su país no existía una institución o una autoridad que pudiera llegar a protegerlo, que su gobierno, que su propio estado le brindara esa protección. Por eso llegan a México, o en este caso México, a solicitar esa protección, y eso es la condición de refugiado. O sea, una persona refugiada ya lo es. O sea, desde el momento en que tuvo que salir de su país y llegar a otro a solicitar, se le reconozca esa condición de refugiado, ya, o sea, él ya sabe que ya es un refugiado desde que llega. Por eso, desde que inicia con sus procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado, se le protegen esa calidad de refugiado, esa condición de refugiado, y aplican ciertos principios como el principio de no devolución. O sea, mientras yo esté dentro de un procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, no me van a poder devolver al país del que vengo, del que soy originario o donde estaba mi residencia habitual, para que primero se desahogue todo ese procedimiento, sea escuchado, se expongan los motivos por los cuales tuvo la necesidad de salir de su país y se resuelva si se le reconoce esa condición de refugiado. Ok. En este caso,
¿cuál pudiera ser la diferencia entre migrante, solicitante de asilo y refugiado? El migrante es la persona que migra por decisión propia, obviamente para cambiar nada más su residencia. Muchas veces la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que es la autoridad que resuelve estas solicitudes, cataloga a las personas que no salieron de su país de origen a consecuencia de una huida como un migrante. O sea, es una persona que a lo mejor busca trabajo, a lo mejor está de paso. O que va en busca de una unidad familiar, o sea, porque no todos se tiene que encuadrar en una situación de riesgo. A lo mejor, bueno, pues ya vive allá o nació allá mi hijo, que es mexicano, mi esposa es mexicana, o es extranjero, pero ya cuenta con una residencia permanente, temporal, y voy a llegar a vivir ahí. Entonces, podría ser, más bien esa sería la diferencia. Un asilado político es cuando desde su país de origen, por cuestiones políticas, le pide al Estado mexicano el ingreso a territorio mexicano para poder iniciar su procedimiento de asilo, por cuestiones políticas meramente. Y una persona refugiada puede ser por cuestiones de su ideología, de su religión, por cuestiones de género o algunas situación de riesgo, como ser amenazas de violencia o de violencia generalizada, como ha pasado en el país de Venezuela, pues salen de su país y vienen a México a pedir protección internacional. Entonces esas es las diferencias que existen así visiblemente. Mencionan dos autoridades, que es la Comar y el Instituto Nacional de Migración. ¿Nos pudiera indicar qué es lo que hace cada una de estas instituciones como para que las personas puedan diferenciar un poco? Claro, pues muchas veces pues los extranjeros no saben en sí qué es lo que deben hacer. A veces ni los mexicanos sabemos qué trámites tenemos que desahogar en algún momento para obtener algún derecho o reconocimiento de algún derecho o constitución de algún derecho. En este caso, pues ambas autoridades pertenecen a la Secretaría de Gobernación, tanto el Instituto Nacional de Migración como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, pero está muy... En las leyes que los rigen está muy bien distinguida cuál es la función de cada uno. El Instituto Nacional de Migración tiene como tarea regular el ingreso y egreso de las personas a nuestro país y en sí cuidar la seguridad nacional en torno a la migración que existe en nuestro país. Y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados es la única autoridad en México que se encarga de ventilar los procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado. En nuestro estado de Quintana Roo, pues no existe una oficina de la Comar. Es una oficina que tiene únicamente oficinas en algunas partes de la República. En el caso de Quintana Roo no existe, y la que tiene que atender las solicitudes que se le formulen es la que se encuentra ubicada en Oluta, Veracruz. Entonces es la oficina que se encarga de atender el sur del país, y existe la Coordinación General de la Comar, por sus siglas Comar, que está en la Ciudad de México. Pero a la que le toca atender las solicitudes del estado de Quintana Roo es la que se encuentra en Veracruz. Pero me llama la atención eso de que está en Veracruz cuando Quintana Roo y más Cancún es un puerto internacional donde llegan muchísimas personas. No sé si allá a lo mejor en Oluta. Sí, Oluta. En Oluta, Veracruz llegan muchos extranjeros, pero... Sí, invariablemente es una oficina que, bueno, no nada más atiende Quintana Roo, o sea, y Veracruz, obviamente, sino Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Entonces, eso, pues geográficamente así está distribuidas las oficinas de la Comar. Hay otra en Monterrey, hay en Guadalajara, no ubico, no recuerdo bien ahorita el dato. Sin embargo, pues ahorita lo que nos interesa es del Estado, es a la oficina que nos toca. ¿Y por qué nos acercamos al Instituto Nacional de Migración? Es porque en la ley de la Comar establece esa coadyuvancia, o sea, conforme a lo que establece la ley federal ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, establece que cuando no exista una oficina en la entidad federativa en donde se va a tramitar el asunto, el Instituto Nacional de Migración coadyuvará en sus funciones. Entonces es por eso que nos acercamos al Instituto Nacional de Migración. Y por ejemplo, en este caso que la oficina está en Veracruz, ¿lo hacen en línea? No, precisamente hay personas encargadas que son comisionadas por parte del Instituto Nacional de Migración para que en coadyuvancia de la Comar reciban esas solicitudes, y ellos se encargan de remitirle la información a la Comar y de vía de regreso. O sea, los acuerdos, notificaciones, documentos que se les quieran notificar a los interesados, se les va a hacer a través del Instituto Nacional de Migración. Y obviamente que estamos a la vanguardia de la tecnología, la Comar, y obviamente lo prevé la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que si así lo desea el solicitante, se pueden realizar las notificaciones por correo electrónico. Entonces, hoy en día, pues, muy, muy rara la persona que no cuenta con un correo electrónico. Entonces, la mayoría, hasta les digo a mis usuarios, ¿tienes Facebook? ¿Tienes Instagram? Entonces sí tienes correo. ¿Por qué? Porque un teléfono hoy en día se mueve con un correo electrónico. Entonces, la mayoría, si no es que el 100% ya contamos con un celular, y son los medios de comunicación que se tienen con la Comar. Son efectivos, son rápidos y se mantiene más informada a los solicitantes respecto de su solicitud. Obviamente, pues estamos hablando de una oficina que tiene alta demanda, porque pues no somos los únicos que pedimos las solicitudes aquí en Quintana Roo, pues también despachos particulares, por derecho propio. O sea, los interesados asisten continuamente, diario, a la Comar a Migración, para pedir información, para presentar sus solicitudes, para promover los medios de defensa que nos prevén las leyes. Más o menos, ¿cuánto es el tiempo de respuesta de la Comar cuando se le solicita refugio? Mire, ahí estamos en un conflicto. Es una oficina que de verdad tiene mucha carga de trabajo, pero sí se llega a tardar hasta 3 meses en dar contestación a la solicitud. Entonces, la ley federal también prevé en su artículo 17 que cualquier autoridad administrativa, como es el caso de la Comar, pues tiene hasta un término de 3 meses para dar respuesta, ¿no? O sea, pero enfrente también tenemos al breve término, ¿no? O sea, que está constitucionalmente establecido, y pues ahí hay un estira y afloje, o sea, en esa situación. Ya para desahogar el procedimiento, pues se tiene que llevar a cabo un procedimiento como tal de obligaciones que tienen los solicitantes de asistir a firmar cada 10 días al Instituto Nacional de Migración, después una entrevista y por último una resolución. Muy bien. Bueno, pues vamos rapidísimo un corte y regresamos con este interesante tema. Este es su programa Eco Juris, Voces del Derecho.
Muy buenas noches, estamos de regreso aquí a Ecos Juris, Voces del Derecho, con el tema Medios de Defensa en contra de la negativa de otorgar el reconocimiento de la condición de refugiado con la licenciada Carmina Gutiérrez Mena. Aprovechando el espacio, les quiero hacer una atenta invitación a todos los que nos están escuchando y viendo por YouTube. Ahorita estamos en una campaña de Abuelotón 2026 pues se acerca el mes del adulto mayor y el Radio Cultural Ayuntamiento hace centro de recopilación. Y bien, por quinto año consecutivo arrancamos la campaña Abuelotón 2026, los jóvenes de los 60 te necesitan. Por lo que queremos invitarte a que te sumes a la donación de diferentes artículos como pañales desechables para adulto, artículos de limpieza personal, alimentos no perecederos, insumos de limpieza, toallitas húmedas, material para realizar manualidades, ropa y zapatos en buen estado, medicamentos que no estén caducados, silla de ruedas, bastones, artículos de enfermería y entre otros. Toda la ayuda será de beneficio para las personas adultas mayores que enfrentan un abandono, un maltrato, soledad o desamparo. Apoyemos a la Casa Transitoria de Grandes Corazones del DIF municipal, la estancia de día Nojoshna del DIF municipal, Centro de Emprendimiento y Desarrollo Humano para Personas Adultas Mayores del DIF municipal, el Club de la Esperanza y el Club Juventud Acumulada. Todo lo recaudado será entregado de manera transparente en nuestro gran cierre Abuelotón 2026, el Día del Adulto Mayor en la Plaza de la Reforma de Cancún. El Radio Cultural Ayuntamiento y Centro de Acopio puedes traer tu donación todo el mes de agosto a nuestras instalaciones o bien busca los centros de acopio certificados porque los jóvenes de los 60 te necesitan. Muy bien, continuando, licenciada Carmina, ¿nos podría indicar cuáles son las causas más frecuentes por las que una solicitud puede ser negada? Bueno, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, para entender por qué niega muchas veces este reconocimiento, a veces las personas que lo solicitan no saben perfectamente qué es a lo que van. O sea, sinceramente, ese es un grave problema, porque tan solo llegan a la oficina y llegan diciendo, es que quiero mis papeles, o sea, quiero regularizarme. Entonces ahí pues uno les va preguntando, les va proponiendo, y hay gente que han vivido con tanta violencia en su país que no saben distinguir que estaban viviendo mal, o sea, que estaban sufriendo alguna situación. Entonces muchas veces al momento de que se llega al momento cumbre del procedimiento, que es la entrevista de elegibilidad, que es cuando la Comar va a recabar la información de los motivos por los cuales tuvo que salir de su país, las personas llegan a decir lo más necesario que les viene a la mente. ¿A qué vienes a México? Quiero trabajar. Entonces, muchas veces, o sea, esa respuesta, yo quiero venir, yo quiero trabajar, por eso quiero mis papeles, y muchas veces eso es, dime más, a pesar de que la Comar quiere indagar más, no, pues es que allá no tenía trabajo, allá no tenía que comer, no había que agarrar casi, y pues por eso me vine a México y quiero trabajar. Sin embargo, y por otro lado, otras personas, no, por pena, por miedo, por alguna situación de índole muy personal, pues no se atreven a exponer la situación ante una persona extraña, ¿no? Y a pesar de que son muy amables el personal de la Comar, les dan la debida confianza, o sea, expon tu situación, esto se va a quedar dentro nada más del procedimiento, les preguntan que si desean que se contacten con su consulado, y eso ya es una decisión de cada persona, ¿no? Y muchas veces es a razón de que llegan a México hasta sin un documento de identificación.
Entonces, es por ello que la Comar pregunta si desean que se contacten con su consulado de su país de origen. Pero la gente, al no estar preparada por esta situación, muchas veces se les ha llegado a negar ese reconocimiento de la condición de refugiado por falta de saber expresar qué es lo que estaba sucediendo, qué es lo que estaban sufriendo, por qué vinieron a México. Otros motivos, pues las resoluciones de la Comar no únicamente es cuando ya concluye el procedimiento con la entrevista. También pues puede pasar que efectivamente la situación de esta persona no embone en alguno de los supuestos que establece el artículo 13 de la Ley sobre Refugiados. Eso también puede llegar a suceder, ¿no? O sea, que efectivamente no existan motivos por los cuales se les reconozca la condición de refugiado y que están muy bien especificados en el artículo 13, ¿no? O sea, y por otro lado tenemos la situación de que pues estamos hablando de un procedimiento reglado, ¿no? O sea, existen pasos a seguir, existen obligaciones como solicitantes de refugiados y existen personas que llegan a incumplir con esas obligaciones y que por eso mismo se concluyen sus procedimientos, porque pues no nada más con la resolución se pone fin al procedimiento, sino también por alguna situación de abandono de trámite, o porque salieron de la entidad federativa, porque regresaron a su país de origen. Entonces esos son motivos suficientes para que concluya un procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. Pero en sí, o sea, ¿cuáles podrían ser esas causas por las cuales se niega ese reconocimiento? O no estás dentro de los supuestos establecidos del artículo 13 de la ley, o simplemente no pudiste expresar los verdaderos motivos por los cuales saliste de tu país. También es cierto que no todos van a encuadrar en la figura de refugiado. Existe también la posibilidad de que se otorgue la protección complementaria a la persona que está solicitando refugio. Entonces ahí es cuando la Comar va a hacer ese análisis de cuándo se le debe dar protección complementaria o cuándo se le debe reconocer la condición de refugiado a una persona, ¿no? Entonces esa sería la situación que puede llegar a suceder en alguna determinación de la Comar. Y es que muchas veces esas personas que llegan acá no sabemos a veces su escolaridad, la situación en la que vivieron, porque sí han sido pues regímenes muy estrictos. O sea, yo creo que hasta hablar con la autoridad les causa temor. Los traumas psicológicos con los que pueden llegar y no saber asimilarlos. Exacto. En su experiencia, ¿cuáles son las principales nacionalidades que piden refugio en México? Ay, pues como lo decíamos hace rato, tiene mucho que ver con la migración de las personas en cierto momento de la vida. Hace años teníamos a muchos venezolanos, fue reduciéndose esa cantidad a raíz de que en el año 2022 se les exigió ahora contar con una visa para ingresar a México. Entonces, ¿por qué? Porque llegaban por vuelos comerciales a México y es cuando ya iniciaban su procedimiento de refugios y se les daba un permiso de su internación. Bueno, ya lo hacían en alguna oficina, pero muchos de esos venezolanos lo llegaron a hacer estando en las instalaciones de los aeropuertos internacionales. Entonces es ahí cuando ya cambian las disposiciones, se les exige visa y dejan de viajar muchas personas venezolanas a México.
o al menos intentar ingresar de forma regular. Recordemos que el ingreso irregular a México pues dejó de ser delito desde hace muchos años, pero sigue siendo una cuestión de ahora una infracción administrativa. Entonces ese es el estar irregular no quiere decir que no se te van a respetar tus derechos humanos, tus garantías, y ahí están, ¿no? Solamente hay que hacerlas valer y justificado, ¿no? Tuve que ingresar de forma irregular a México porque no tuve de otra, ¿no? No tengo visa, no tengo posibilidades de tramitarla e ingresé de forma irregular. Entonces vengo a solicitar ese reconocimiento de la condición de refugiado y se le va a dar todo el tratamiento como se debe. Hoy en día, cubanos. Hoy en día, aquí en esta entidad federativa, contamos con un alto número de solicitantes cubanos y llegan en balsa. Ellos tuvieron hace un par de años también se autorizó el visado libre al país de Nicaragua. Entonces de Cuba viajan a Nicaragua y emprenden toda una travesía. Transitan los países de Honduras, Guatemala y se internan a México, ya sea por Tabasco o Quintana o Tapachula, Chiapas. Entonces sí, es arriesgado, sí, pero es la única manera en la que han llegado a tener que hacerlo las personas cubanas, porque también a ellos se les pide una visa para poder ingresar, pues ellos sí no tienen de otra, por avión. Sí. ¿Y qué derechos conserva una persona solicitante mientras se resuelve su procedimiento? El primero que ya comentamos es el no devolución, que se les aplique el principio de no devolución. O sea, es un derecho que tienen como solicitantes hasta el último momento, o sea, hasta que se diga en un amparo directo, ya no se le va a reconocer la condición de refugiado y ya sería la última instancia. Pero otro muy válido es la conservación de la unidad familiar. O sea, ese es un derecho que tiene cualquier solicitante. Las solicitudes no se formulan de forma individual únicamente. Puede ser por un grupo familiar o hasta, hemos visto, la ley lo prevé, las caravanas migratorias que establecen también la posibilidad de que se formule una solicitud múltiple, aunque no hayan padecido la misma situación, pero pues a raíz de estas caravanas migratorias que se empezaron a ver en nuestro país, la ley lo contempla como tal. Pero regresando a cuáles son los derechos de las personas, contar con una regularización migratoria, contar con trabajo, educación, salud, o sea, todos esos derechos que se le deben respetar a cualquier ser humano. Obviamente a un solicitante del reconocimiento de la condición de refugiado los va a tener, pero en específico de no devolución, la unidad familiar, o sea, esas son las principales que siempre les preocupa a una persona migrante. Sí, vemos que nuestro país, a lo largo de su historia, aparte de que siempre ha sido neutral, sí, siempre ha tenido una postura muy humana, muy solidaria. Sí, invariablemente sí tenemos esa cualidad en México, y las autoridades obviamente lo respetan, ¿no? Y cuando no, pues ahí tenemos los medios de defensa que nos dan las leyes para hacerlas valer. Muy bien. Cuando la autoridad niega esta calidad de refugiado, ¿qué ocurre? ¿Qué se debe de hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Muchas personas han llegado a preguntarme, bueno, ya me negaron, ¿puedo iniciar un nuevo procedimiento? No.
¿no? No, pero no, o sea, ya se atendió su situación, ya fue expuesta su situación. No se puede, ojo, no se puede presentar una nueva solicitud. Lo que hay que hacer es impugnar. Ok. Bueno, pues la verdad es que el tiempo se ha ido rapidísimo, ya es tiempo de hacer una pausa, vamos rapidísimo a un corte y regresamos a su programa Eco Juris, Voces del Derecho. Bienvenidos nuevamente, regresando con Ecos Juris, Voces del Derecho, con el tema medios de defensa en contra de la negativa de otorgar el reconocimiento de la condición de refugiado, con la licenciada Carmina Gutiérrez Mena. Retomando el tema de lo que la autoridad niega, cuando la autoridad niega la calidad de refugiado. Licenciada, ¿nos podría indicar cuáles son los medios de defensa, el recurso de revisión y qué plazo? Mire, como decía antes de irnos al corte, efectivamente cuando la Comar niega ese reconocimiento, no es procedente presentar una nueva solicitud. O sea, muchas veces dicen, pues me cambio de estado, me voy ahora a Puebla o a Guadalajara y ahí inicio un nuevo procedimiento. No, o sea, la Comar es una en toda la República. O sea, tiene sus oficinas de atención en los diferentes lados que estableció. Sin embargo, es una única solicitud. Y si consideramos que esa resolución que fue resuelta de forma incorrecta y que nosotros tenemos la razón y se nos debe reconocer con la condición de refugiado, pues hay que impugnar. Y obviamente tenemos que actuar de forma inmediata. ¿Por qué? Porque para promover el recurso de revisión, la ley nos dice que contamos con 15 días hábiles. Entonces no se cuentan sábados y domingos, no se cuentan días festivos y hay que promover ese recurso de revisión y ese recurso lo va a resolver la coordinación general. Si nuestra solicitud la atendió la oficina de representación en Veracruz, su superior jerárquico es la coordinación general y esa es la autoridad que lo va a resolver. Muchas personas o muchos colegas dicen, no, yo no me voy al recurso de revisión porque lo va a resolver la misma autoridad. Pero pues muchas veces, o sea, pues obviamente en su calidad de superior jerárquico va a revisar si resolvió de forma correcta la autoridad resolutora y puede ser que reponga el procedimiento, puede ser que emita una nueva resolución otorgándole ese reconocimiento o confirmando, obviamente, o sea, puede pasar cualquier situación en un medio de defensa. Es previo análisis si se interpone ese recurso o en su caso también tenemos a la mano el juicio de nulidad, un juicio contencioso administrativo que va a resolver el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, en la ley nos da un término de 30 días hábiles. Obviamente también no se cuentan sábados y domingos, días festivos. El propio tribunal en su página publica anualmente cuáles van a ser los días inhábiles y obviamente que por alguna cuestión de fuerza mayor o caso fortuito va a publicar alguna suspensión de labores y es ahí cuando no corren los términos para poder promover el juicio de nulidad. Y también tenemos a nuestro alcance el juicio de amparo. Y ahí entramos en un tema del principio de definitividad. ¿Cuándo debemos promover el juicio de amparo indirecto y cuándo sí, cuándo no? Y en materia de refugiados, pues tenemos algunas excepciones o más bien plantear cuál es la procedencia de ese juicio de amparo, porque muchas veces puede ser que un juez de distrito determine el desechamiento de la demanda porque no agotamos el principio de definitividad. Ahí tenías al alcance el recurso de revisión, el juicio de nulidad. ¿Por qué no lo agotaste? A veces porque fundamentación y motivación. Uno de ellos.
pero principalmente en esta materia, pues hay que atender qué recurso, qué medio de defensa le va a beneficiar más a la persona, al gobernado. Y existen criterios jurisprudenciales en los que se establece que no hay que agotar los medios ordinarios cuando el juicio de amparo puede ser más protector con su suspensión, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a buscar que se siga aplicando el principio de no devolución. Entonces, si queremos que no devuelvan o no se inicie algún procedimiento de deportación o que la persona corra ese riesgo, pues vamos a plantear ese juicio, sobre todo si la persona no se encuentra con una regularización migratoria en el país. Tiene derecho a contar con una regularización mientras se ventila el procedimiento de reconocimiento como por razones humanitarias, y se le tendría que expedir una tarjeta de visitante, y esa tarjeta, ese documento migratorio, lo tramitan ante la autoridad migratoria, pero muchas personas no lo llegan a tramitar a tiempo. Llega primero la entrevista, no agotan el procedimiento de regularización, y es cuando dicen, ya no lo tramité y no lo obtuve, o no me lo dieron, me lo negaron, o no sabía que podía tramitarlo, entonces me encuentro de forma irregular, y pues buscamos la protección de un juez federal para que sea más efectiva la protección que nos pueda llegar a otorgar ese medio de defensa. Esos serían los medios de defensa que tenemos a nuestro alcance para impugnar alguna determinación de la Comar. Mientras esté promoviendo algún medio de defensa, ¿la persona tiene garantizada su estancia en México? Sí, por eso hay que hacer valer con el recurso, una suspensión, en el juicio de nulidad las medidas cautelares, o en el juicio de amparo la suspensión, para que tiene la obligación la Comar de informarle al Instituto Nacional de Migración todo el estatus del procedimiento de refugio, y con base en ello se le pide, oye, voy a promover este medio de defensa, no le des aviso a migración, o avísale más bien que estoy en un medio de defensa, estoy impugnando esa determinación que me negó el reconocimiento de la condición de refugiado, para que no se inicie algún procedimiento de deportación o alguna situación en torno a la situación irregular de la persona aquí en el país. Y una pregunta, cuando la persona está en este proceso, ¿puede trabajar? Sí, o sea, uno de los derechos de la persona solicitante es tener acceso al trabajo y tener acceso a la educación. Sin embargo, pues todos sabemos que necesitamos una llavecita maestra, que es la CURP. O sea, la CURP es la llave maestra para que podamos tener acceso a nuestros derechos. Y muchas veces también, y más bien sí, se tiene que contar con una regularización migratoria. Pero vamos, ¿cómo se pide esa regularización migratoria? Una vez que se admite a trámite mi solicitud, se me expide una constancia de trámite. Y esa constancia de trámite, en lo que llega de Veracruz a Cancún, ya pasaron 20 días, un mes, o un poquito más. ¿Por qué? Porque sí son a lo mejor un poco tardados esas comunicaciones físicas, ¿no? Con esa constancia nos presentamos ante el INAMI y solicitamos esa regularización migratoria, y es ahí cuando ya es otro procedimiento administrativo ante otra autoridad distinta. Entonces migración pues va a hacer también su procedimiento administrativo para expedirle, autorizarle esa regularización migratoria. Entonces
lo que comentaba, muchas veces se hace a destiempo o no se realiza o se hace cuando ya estamos en la entrevista de elegibilidad y a pesar de que ya se me iba a autorizar, pero llega la resolución y ¿qué creen? Me negaron. Ay, pues migración pues a consecuencia va también a negar una regularización migratoria. Pero ese es los problemas que llega a enfrentar una persona solicitante de refugio. Tenemos solicitantes en situación de calle. Quintana Roo no cuenta con suficientes albergues, sinceramente. O sea, pareciera que tenemos, es un estado muy grande y con muchas, muchas instituciones, muchas sociedades, asociaciones civiles y todo, pero no contamos con albergues. Entonces sí es necesario contar con alguno más cercano. El que tengo más en mente es el que se encuentra en Puerto Aventuras, o sea, y lo administra el municipio de Solidaridad. Entonces sí es, y es pequeño, o sea, la realidad es que no tiene gran capacidad. Las asociaciones civiles pues hacen lo suyo, ¿no? O sea, sí tienen ahí ponen su granito de arena en el tema, pero sí llegan a padecer las personas cuestiones de, bueno, sí venía con dinero porque vendí todas mis cosas antes de venirme, ¿no? O sea, pero ya se me está acabando. También necesito que mi procedimiento se apure porque si no tengo una regularización, ya fui a pedir trabajo a 20 partes y si no tengo una regularización, pues no se va a arriesgar un empleador a darle trabajo a una persona si no cuenta con regularización. No porque sea un delito, sino más bien porque, pues, IMSS lo puede sancionar, o sea, lo pueden multar y todo, y pues no se quieren arriesgar a contratar a una persona irregular. Esa es la realidad que muchas personas llegan a vivir. Y por ejemplo, de 10 solicitudes de refugio, más o menos en promedio, ¿cuántas son concedidas? O sea, por decir algo como, si pues hay un porcentaje. No hay un porcentaje como tal. Sinceramente, lo que platicábamos en el corte, o sea, es la situación particular de cada persona. O sea, van a exponer su situación real de vida y es ahí a donde la Comar tiene que analizar y hacer un test de proporcionalidad de que si se le debe otorgar o no ese reconocimiento de la condición de refugiado. Pero vamos a decir 50-50. Okay. Es como un volado. Exacto. Muy bien, licenciada, pues ya vamos a los últimos minutos. Ahí me gustaría... Ay, perdón, que me gustaría compartirle los datos de contacto del Instituto Federal de Defensoría adelante, Pública, por favor. Porque pues es importante, ya que les vine aquí a dar alguna información, pues a lo mejor hay muchos interesados en acercarse a pedir nuestro servicio, que es completamente gratuito, y recuerden que nos encuentran en todas las redes sociales como IFDP Quintana Roo. Y estamos ubicados en Avenida Andrés Quintana Roo, número 245, Supermanzana 50, Manzana 57, lote 01. Y para mayor referencia es el edificio del Poder Judicial de la Federación sobre el Andrés Quintana Roo. Ahí estamos de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. Por favor, tengan muy en cuenta que nuestro servicio es gratuito. Siempre va a ser muy gratuito para todas las personas. Gracias por el contacto. Muy bien, pues ya en los últimos minutos, ¿algún mensaje que quiera enviar? ¿Algún saludo? ¿Alguna experiencia personal? Porque también es... Sí, justo mi compañera Gloria dice, ¡ay, nos manda saludos! Sí, obviamente a todos los compañeros que me están escuchando, reciban un saludo desde aquí, desde la radio. Y también una experiencia, pues la verdad es que me siento muy satisfecha por la función que estoy realizando hoy en día y sinceramente hacemos todo lo posible porque los procedimientos salgan
bien, o sea, que se les respeten sus derechos, que se garantice ese acceso efectivo a la justicia. Viendo la situación mundial, todo este movimiento, ¿cuáles cree que sean los principales retos que va a enfrentar México en los próximos años? Pues yo creo que va a haber muchos cambios en la política migratoria. O sea, de verdad es necesaria, o sea, porque pues no nada más se tiene que proteger a los propios nacionales, sino a los extranjeros. Y sí existe mucha llegada de la gente a México y si no estamos preparados para recibirlos, pues sí podría llegar a haber una situación ahí difícil de atender, pero no, hoy en día creemos que estamos bien para poder seguir trabajando. Muchísimas gracias, licenciada Lina. Muchas gracias por estar aquí. Muy agradecida porque me hayan invitado también aquí a participar. Gracias, un placer. Doy las gracias. Excelente tema. Gracias. Para servirles. Muchas gracias, licenciada. Pues les agradecemos mucho y pues nos escuchamos el siguiente miércoles en su programa Eco Juris, Voces del Derecho. Buenas noches.